Bueno, me presento, entonces yo soy médico, soy imagenólogo, así que está buenísimo cómo te quedó esto armado, Lucas, porque tenés una visión desde cada punto de vista. Tenés el primero que habló cirujano, el segundo habló desde el punto de vista ingenieril y ahora yo les puedo contar un poco desde el punto de vista de la imagenología y cómo hacemos rendir, digamos, las imágenes médicas con la tecnología para poder crear todo esto que está buenísimo para los pacientes. Yo me dedico desde el año 2019, estoy trabajando en esta área también de biomodelos 3D virtuales, impresión 3D, bueno, más o menos un poco todo lo que fueron mostrando los panelistas anteriores, guías, implantes, navegación, y trabajo acá en Uruguay. Estoy en Montevideo, actualmente dirijo, bueno, desde el 2019 creamos este laboratorio en el Hospital Pereira Rosell, que es un centro de referencia materno-infantil en Montevideo, en donde tenemos de todas las tecnologías de impresión, excepto lo que es metálico, que todavía en Uruguay no se hace. Eso se importa desde el extranjero. Y además, bueno, no solo está disponible este servicio para los usuarios del Pereira Rosell, sino que yo también vendo servicios a todos los demás centros privados, digamos, en Uruguay. Un poquito de lo que vamos a ver, ya bastante colaboraron los panelistas anteriores en introducir un poco cuál es la tecnología, vamos a ver cuál es el rol de los biomodelos en el diagnóstico, cómo hacemos rendir estas imágenes médicas convencionales para para todos estos usos, un poco de lo que es cirugía intervencionista virtual, los beneficios que tiene la tecnología 3D, el impacto que ha tenido en los pacientes, porque hemos hecho acá en Montevideo hicimos un estudio de investigación de impacto en el hospital, así que les voy a contar un poquito los casos, los resultados mientras les muestro casos clínicos. Eh, este es un poco, empiezo por esto porque yo soy imagenóloga, como les decía, trabajo viendo imágenes médicas y hasta que esta tecnología empezó como a usarse cada vez más, de hecho acá en la mayoría de los hospitales se usa así, esta paciente tenía un cáncer, acá un tumor en la cola del páncreas, que es esa imagen que se ve. Sin esta tecnología, lo que pasa es que los cirujanos evalúan estas imágenes y con eso, ay, perdón, que se me fue la presentación. ¿Siguen viendo ustedes? Se me Sí, fue nosotros la vemos, ¿eh? Ya, bárbaro. Y con estas imágenes planifican dónde está esa lesión, qué relaciones tiene, cómo se relaciona con los vasos sanguíneos y van a operar. La mayor parte de las veces lo que pasa es que durante la cirugía se enteran bien cómo es la situación y ahí es cuando realmente ven lo que se encuentran, ven cómo es la situación real. Esta tecnología, el objetivo que tiene es justamente pasar de estas imágenes en 2D y en escalas de grises a algo que sea un poco más familiar para el ojo humano. Este es el paso intermedio, que es como lo vemos, que lo que hacemos es cargar todas las imágenes en los que es un software de biomodelado y algunas cosas se hacen un poco más automáticas, como cuando queremos hueso, pero otras veces es un poco más manual de decirle, digamos, al software qué corresponde a lesión, qué corresponde a páncreas, qué corresponde a vaso, para que el cirujano pueda ver esto. Entonces, este tipo de imágenes versus lo que ven abajo a la izquierda permite una transferencia mucho más rápida y más completa de información, como dónde está bien la lesión localizada. No preciso decirles a ustedes que lo rojo son vasos sanguíneos, entonces es como un complemento al informe imagenológico que yo puedo llegar a hacer. Aunque sea la mejor imagenóloga, no hay forma de describirle al cirujano las arterias, qué vuelta dan, qué pasa por adelante, qué tiene esta vueltita, que se relaciona así con la vena. Toda esa información el cirujano necesita verla y no hay descripción ni lectura que pueda suplantar eso de ver qué es lo que se van a encontrar. Y ver en 3D con esta posibilidad de que las estructuras aparezcan, desaparezcan, que se pongan en transparencias, mejora muchísimo más la transferencia de la misma información que ya existe en la tomografía en 2 dimensiones, porque la realidad es que acá no estamos inventando nada, no le estamos agregando información. Simplemente lo que yo hago como imagenóloga es transformar lo que ya se veía acá y lo que yo con mi entrenamiento de imagenólogo puedo entender de las imágenes y lo transformo en eso que es mucho más fácil para poder planificar el tratamiento del paciente.
Entonces, estas tecnologías lo que nos ayudan es a obtener más información en menos tiempo a partir de los mismos estudios médicos. Es decir, generamos este gemelo digital en 3 dimensiones a partir de las imágenes médicas que se solicitan al paciente para entender su enfermedad. Siempre intentamos trabajar con imágenes que el paciente ya tiene, es decir, que no vamos a ir a hacerle una tomografía o una resonancia para hacer un biomodelo, excepto que sea que repetir ese estudio tenga alguna importancia extra desde el punto de vista médico-clínico, sino con las mismas imágenes las transformamos y las presentamos en ese formato. Los biomodelos se pueden hacer tanto desde tomografía como desde resonancia magnética. La diferencia es que si uno los va a hacer desde resonancia magnética, lo ideal es poder planificar con antelación que vamos a hacer ese estudio para que las imágenes se adquieran de forma que no se vean tanto artefacto como están viendo ahí. ¿Vieron la diferencia entre el páncreas acá, que se ve como más anatómico, como es el páncreas en realidad, versus lo que pueden ver acá, que tiene como un escalonamiento, como unas rayitas? Eso en realidad ocurre por la forma como se adquieren las imágenes de resonancia. Habitualmente las imágenes se adquieren por planos y no de forma volumétrica como lo tenemos en una tomografía, y eso hace que el resultado de como ese escalonamiento en, en los biomodelos. Si uno planifica con antelación, se pueden adquirir de forma volumétrica, por lo menos alguna de las secuencias, y de esa forma el biomodelo queda con más detalle, más lindo, digamos. Otro beneficio que nos permite los biomodelos es sumar varios estudios de imagen, como por ejemplo en este caso, en un solo biomodelo para tener toda esa información concentrada y que yo no tenga que estar pasando de una imagen a la otra y cargando diferentes estudios del paciente para poder entender un dato de esa enfermedad. Y lo mismo a lo largo del tiempo. En este caso, nosotros tomamos contacto con esta paciente que tenía un tumor a nivel del hueso ilíaco en este momento de la enfermedad, que ya le faltaba un pedacito de hueso acá abajo y tenía una recidiva. Y era importante para ver cómo seguir con su tratamiento, cómo era el tumor antes, dónde había estado, ver si era que nos había quedado tumor o que realmente recidivó, para ver cómo se había planificado la cirugía previa. Entonces también esto nos permite tener diferente información en el eje del tiempo y además, desde el punto de vista matemático, cambiar un poco cómo se ve la imagen. Yo acá lo que estoy viendo es el hueso y qué parte del hueso sería la que está afectada por dentro por el tumor y que yo necesito resecar. Entonces nos permiten como sumarle más información a ese paciente y a esa enfermedad para poder planificar mejor. Por otro lado, también nos permite lo que es la estimación volumétrica. En este caso están viendo otro tumor en el hueso del fémur de la pierna de una paciente. En rojo se ve el tumor previo a hacer el tratamiento y en transparente se ve cómo quedó el tumor luego de la primera serie de quimioterapia. Entonces, nos permite tener información sobre cómo está funcionando ese tratamiento. Acá en Uruguay hay muchos tratamientos que los paga el Fondo Nacional de Recursos y eso implica que para poder mantener ese tratamiento tiene que estar respondiendo o a veces incluso piden determinada reducción volumétrica, que si no se calcula simplemente midiendo ejes, como los ejes en la propia imagen en 2D. Esto es una medida mucho más específica y precisa de lo que está pasando con el paciente. Más allá de eso, también nos permite hacer, por ejemplo, tomar decisiones sobre si el paciente es trasplantable o no, cuánto tejido va a quedar luego de que yo le voy a sacar una lesión con parénquima para ver si sometemos o no a ese paciente a una cirugía. Entonces son todos como datos extra que vamos obteniendo de esas mismas imágenes médicas. También nos permite como mirar desde otro punto de vista. Esto fue lo que yo les fui mostrando. Este es el caso de la imagen en 2 dimensiones que habitualmente evaluamos, con una lesión a nivel mediastínico, que es lo que estoy pintando en verde acá. Y vieron que en el biomodelo acá yo ya saqué todas las estructuras y quiero ver nada más cómo está la vía aérea, que en este caso este tumor desplazaba la vía aérea, y vieron cómo queda como una impronta de los vasos sanguíneos arriba de esto. Entonces ya sabemos que este paciente va a ser un paciente riesgoso desde el punto de vista vascular. Y a su vez nos permite ver, como mostraba recién el chico de Materialize, perdón, no me acuerdo de tu nombre, cómo podemos ver también por dentro. Esta es la endoscopía convencional, en donde vemos cómo se ve cuando uno le hace una endoscopía a un paciente. Y esta de acá al lado es la endoscopía virtual que hacemos desde la tomografía.
Esto es muy importante porque en realidad estamos obteniendo, como les decía, desde el mismo estudio de imagen, una imagen endoscópica que es muy parecida a la imagen que estamos viendo en la convencional. No les puedo tener las dos prendidas por la modalidad como estoy presentando, pero bueno, espero que ahí se den cuenta que en realidad es muy similar. Y esto en el caso de los niños. Yo trabajo mucho en el hospital pediátrico, entonces tenemos muchos casos pediátricos. A veces es muy difícil poder hacerles a ellos la endoscopía convencional, además de que es un estudio bastante cruento y que para un niño es traumático. Entonces, si uno puede obtener la información que necesita desde esta imagen, sin tener que además hacer una endoscopía convencional, es un rendimiento muy bueno de las imágenes. Les muestro otro ejemplo. Este es un paciente que tenía un tumor en fosa posterior, un tumor muy vascularizado. Acá ven las imágenes en modo convencional en los tres planos. Y esta es la reconstrucción que hicimos a partir de las mismas imágenes, en donde vamos obteniendo muchos más datos tridimensionales que permiten con colores diferentes poder rápidamente entender cómo está dispuesta esta imagen, cómo se disponen las demás estructuras y no solo eso, sino que una vez que uno tiene listas las imágenes y los biomodelos, las puede compartir con el estudio, con el equipo quirúrgico. En este caso nosotros usamos esta app que se llama M3D Mix, en el cual le compartimos al equipo los biomodelos virtuales. Se pueden luego navegar ya sea desde el teléfono o desde la compu para poder facilitar tanto el estudio propio del médico, del paciente, como las discusiones de esos casos clínicos. Esta es una de las cosas que más me gusta de esta tecnología, es cómo podemos ir buscándole aplicaciones diferentes a la misma herramienta que en realidad quizás fue creada para otra área. Esto lo usamos mucho más para colonoscopía o para, como les mostraba recién, en vía aérea, pero si uno lo aplica, por ejemplo, en neuro, podemos hacer una ventriculoscopía y también navegar por dentro todo lo que son los ventrículos y todo lo que es la luz del sistema ventricular para ver cómo está dispuesta la lesión, que es lo que estamos viendo ahora, dentro de ese sistema ventricular, como si estuviéramos haciendo un estudio de endoscopía, que obviamente sería una situación súper cruenta si uno lo hiciera en el encéfalo del paciente. Es como conocer mucho más con las mismas imágenes de cómo me voy a encontrar esa situación clínica para poder planificar y adelantarme, digamos, a complicaciones que podamos tener. Como les decía, seguimos hablando de mejorar el rendimiento de las imágenes. Entonces pasamos de lo que es una reconstrucción 3D con biomodelos, quizás superpuesta a las imágenes 2D para poder entenderlas mejor y saber de dónde sale cada sector del biomodelo que estamos viendo. La endoscopía virtual, y si damos un paso más, tenemos la impresión 3D en el cual uno puede manipular este biomodelo con las diferentes estructuras, girarlo, ver cómo se disponen las diferentes estructuras anatómicas, que a veces cuando uno ve en la pantalla se ve tan grande y se ve con tanto detalle que perdemos como el criterio de lo que es el tamaño real que uno se va a encontrar cuando entra a operar ese paciente. Entonces, tener eso en la mano, sobre todo para los cirujanos que tienen un tipo de inteligencia distinta, que es más táctil, que necesitan tocar, que necesitan entender con la mano cómo es esa anatomía, es también un rendimiento extra que tienen las imágenes médicas. A que no olvidemos que todo esto surge de la misma tomografía que le sacamos al paciente para hacer el diagnóstico. Por otro lado, la impresión 3D, en estos casos, por ejemplo, por suerte ya en el hospital todos los casos de traumatología reconstructiva ya se planifican utilizando tecnologías 3D y podemos imprimir en tamaño real el hueso y hacer toda la planificación y la preparación del material quirúrgico antes de entrar a la cirugía, poder probar, como decía el doctor Facio, cuáles son las diferentes alternativas que tenemos, si hago la osteotomía acá o la hago más arriba, cuál funciona mejor. Podemos probar varias veces con varios modelos hasta que llegamos a la que es más segura y más eficiente para el paciente. Y una vez que esto está pronto, se esteriliza y así como lo ven, se lleva a bloc y se copia literalmente lo que está acá, se copia en el paciente. Eso redunda en que una cirugía es mucho más rápida porque ya el plan lo llevamos y lo decidimos previo a anestesiar al paciente. Entonces,
significa menos tiempo del paciente bajo anestesia, que es muy importante porque eso significa menos infecciones y menos complicaciones tanto en el intra como en el posoperatorio. La impresión 3D, hoy preguntaban qué materiales se usan. Va a depender un poco del uso que uno le vaya a dar a esa pieza. En este caso, en el hospital usamos muchísimo PLA para las piezas anatómicas, que es un derivado del maíz, que en realidad es, frente a condiciones específicas es biodegradable. Entonces, a mí me gusta mucho porque por lo menos no le sumamos plástico al planeta. Podemos hacerlas de un solo material. En el hospital tenemos para pacientes que tienen anatomías complejas. En este caso, era un paciente que tenía una malformación urogenital con una cloaca. Entonces, cada color está mostrando cada sistema, digamos. En verde está todo lo que es la parte ginecológica del paciente, esto era la vagina. En amarillo todo lo que es urinario y después en anaranjado toda la parte de colon y en blanco toda la parte ósea. Entonces es un material rígido que se usa para estudio anatómico y para poder tener una guía en el intraoperatorio. Por otro lado, tenemos materiales flexibles como nosotros tenemos la línea Formlabs en el hospital que permite tanto materiales rígidos para hacer las guías, que son biocompatibles y se esterilizan y se pueden usar en contacto con los tejidos del paciente, como este otro tipo de materiales que también es biocompatible en realidad, que son unas flexibles, también son resinas, que se usan de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. En este caso, para hacer simulaciones sobre anatomía vascular o anatomía de la vía aérea. Una vez que tenemos el modelo virtual del paciente, es decir, este gemelo virtual, esto nos abre muchísimas posibilidades para poder avanzar en lo que es el tratamiento del paciente. Entonces surge como un área nueva. Antes la imagen, en el ámbito diagnóstico, uno estudiaba esa imagen, llegaba un diagnóstico, tiene tal tumor, se extiende de aquí hasta aquí y bueno, vamos a operar. Ahora tener este modelo digital nos abre esta posibilidad de operar primero ese modelo digital por computadora para poder hacer todo este abanico de herramientas que fuimos viendo a lo largo de la mañana, teniendo herramientas propias para ese paciente y en algunos casos incluso llegando a diseñar partes del cuerpo propias para el paciente y a medida. A esto me gusta llamarle radiología intervencionista virtual. Nosotros usamos intervencionismo en imagenología cuando hacemos procedimientos endoscópicos y cuando usamos las imágenes en un procedimiento terapéutico. En este caso es terapéutico, pero todavía estamos dentro de la etapa virtual. Por eso es el uso de imágenes para guiar procedimientos terapéuticos. Les muestro un ejemplo acá. Este paciente es un niño que tenía un tumor en la tibia, el hueso de la pierna. En rojo ven el tumor. Con las transparencias podemos ver cómo se distribuye adentro del hueso. Y un poco la importancia en este paciente era poder salvarle la articulación de la rodilla, porque en los niños poner prótesis tiene, en todos los pacientes, pero en los niños particularmente tiene mucha complicación poder ponerles prótesis a los pacientes, hay que recambiar, tienen mucho más complicaciones. Entonces, si podíamos salvarle esto, la rodilla era el objetivo, digamos, además de poder sacarle todo el tumor. Con la cirugía virtual, uno puede simular lo que son los márgenes oncológicos, es decir, el tejido que está alrededor del tumor, que uno ya cree que está sano, pero que tiene que igualmente resecar para asegurarnos de que sacamos todo el tumor. Entonces, miren qué cerquita que quedaba de la superficie de la tibia, de la superficie articular. Esto hacerlo a manos libres es muy difícil. Entonces, para eso, porque claro, uno lo ve en la compu y parece súper fácil, bueno, cortamos acá, listo. Pero después cuando estamos durante la cirugía, de alguna forma tenemos que poder trasladar este plan que hicimos en la computadora al paciente. Y para eso es que surgen estas herramientas que se llaman guías quirúrgicas, que en este caso son guías de corte, en otros casos son guías de posicionamiento o para lo que uno las vaya a utilizar, que lo que están haciendo es marcándole al cirujano dónde tiene que pasar la sierra para poder replicar ese corte que planificamos en la etapa virtual.
Entonces se diseñan específicamente para este paciente, son como una pieza de puzzle, por decir algo así, se apoyan sobre la tibia, no van a servir para otro paciente porque solamente están diseñadas con los resaltos anatómicos específicos de este paciente. Entonces, durante la cirugía, ese hueso se trata de limpiar de ligamentos, de músculos, de todo, para dejarlo lo más, la superficie lo más ósea, sin ningún, lo más peladito posible, para que apoye esa guía. Acá ven cómo queda la guía impresa, en este caso se hizo con resina, y cómo también imprimimos en PLA las piezas anatómicas, tanto la pieza entera como la que ven acá, que se usa como guía intraoperatoria para ver dónde están parados, como también imprimimos los fragmentos, cómo quedan si uno siguió el plan inicial que planificamos en forma virtual. Esto sirve porque una vez que uno hace el corte, puede apoyar arriba el pedacito, digamos, y también tiene que quedar perfecto. En este caso aún tenía todavía más importancia porque el equipo quirúrgico acá trabaja mucho con una tecnología que se llama nitrógeno líquido, que hacen congelamiento, es decir, que la pieza con el tumor se congela y ese hueso que se congeló por 20 minutos, todas las células tumorales se mueren y se vuelve a utilizar ese hueso para hacer la reconstrucción del paciente. Y esto es súper importante porque la pieza no la tenemos al momento de hacer la anatomía patológica, que es lo que uno siempre estudia después de una cirugía para ver si saqué todo o si había tumor en el borde. Entonces, como no vamos a tener esa pieza para anatomía patológica, es realmente muy importante tener esta guía para asegurarnos de que estamos cortando en el lugar correcto. Acá les muestro, miren cómo quedó la radiografía y la verdad que este paciente quedó muy bien y se recuperó muy bien. Este es otro caso en el que en lugar de hacer la reconstrucción con hueso del paciente, usamos hueso del banco de órganos. Acá en Uruguay, la verdad que es bastante escaso el hueso de banco de órganos. Entonces, para nosotros es muy importante poder ahorrar el hueso donante lo máximo que podamos. Entonces, en este caso era un paciente que tenía un tumor en el fémur, tenía este tumor, esto fue como quedó después de la quimioterapia, o sea que ya de por sí el biomodelo es muy importante porque no nos sirve ni la pieza pre-quimioterapia, que es la que usamos habitualmente, tratamos de sacar todo el tumor que había antes de tratar con quimioterapia, por más que después ese hueso parezca sano, siempre se saca todo. Pero en este caso no era suficiente eso porque miren cómo había crecido y cambió la forma. Entonces hicimos como un híbrido entre el biomodelo en el prequimioterapia y en el postquimioterapia, sumando los dos, digamos, para poder hacer luego la simulación de márgenes, diseñar las guías para el paciente y hacer el matching del tamaño del hueso del paciente con todos los huesos que tenemos dentro de la biblioteca virtual para tratar de elegir el que fuera más parecido al tamaño del paciente y de esa forma poder facilitar la rehabilitación y que quedara mejor el resultado quirúrgico. Entonces, lo otro que no sé si ven, no le estamos tratando de preservar toda la mayor cantidad de hueso de él. Entonces, solamente retiramos un cóndilo, dejándole el otro cóndilo de él. Por eso era también tan importante elegir uno que fuera parecido, porque iba a quedar con un cóndilo del suyo y un cóndilo de paciente de donante. La misma guía, es decir, con los mismos cortes, se diseña para el hueso donante seleccionado. Y esto es importante porque ya solo va a venir del banco de órganos el hueso que vamos a usar. Porque no sé si saben, pero todos los huesos que están en banco de órganos están congelados a -60, creo que son grados Celsius. Entonces, una vez que se descongelan, no se pueden volver a congelar. Es decir, que ese hueso, si no se usa, se tiene que descartar. Esta forma nos permite ahorrar hueso donante, porque solamente vamos a sacar el hueso que vamos a usar. Incluso si lo que está congelado es una rodilla, se va a sacar solamente el fémur y esa tibia puede quedar congelada y se puede usar más adelante. Así que miren si será importante poder usar esta tecnología. Les muestro la cirugía, donde también usamos navegador intraoperatorio. El navegador es un equipo que se lleva, es decir, es un equipo portátil que se lleva a la cirugía, se le carga toda la información de todo esto que vinimos hablando, de cómo hacer los planos de corte, dónde hay que cortar, y durante la cirugía le permite al cirujano tener como una suerte de GPS, es decir,
Ellos van tocando en el hueso del paciente y acá en la pantalla aparece el biomodelo con los planos de corte para saber que estamos colocando la guía en el lugar correcto y que tenemos un paso más, digamos, hacia la precisión en los cortes. Acá les muestro cómo quedó el corte luego de que se hizo, que quedó como lo habíamos planificado. También se coloca el otro en el hueso del paciente, también como para tener más seguridad de que el corte lo hicimos como planificamos. Esto es el trabajo que hace en paralelo a la misma vez, hace otro equipo quirúrgico. Entonces esto también ahorra mucha cirugía en donde están preparando el hueso de donante. Acá les muestro cómo van pasando la sierra por dentro de la guía. Y este es el resultado final de cómo queda coaptando perfectamente el hueso del donante con el hueso del receptor y cómo queda el resultado final. Esta paciente, esta Bárbara, hace varios años que se operó y tuvo un resultado perfecto, la verdad, y estamos muy contentos. Otro ejemplo de cómo usar cirugía virtual intervencionista. Esto es un paciente que tenía una fractura de macizo facial muy severa, acá la pueden ver en el biomodelo, con la cara sana contralateral, utilizando una técnica que se llama en espejo, hacemos la reconstrucción del sector fracturado. Acá ven cómo queda corregido de forma virtual. Y esta pieza se imprime en PLA en este caso para poder hacer todo esto previo a la cirugía del paciente, premoldear la placa que se va a poner, premoldear la malla que se va a poner en la base de la órbita, de forma que durante la cirugía el tiempo sea el menor posible, ya que eso, como les contaba, se relaciona con complicaciones en el posoperatorio y obviamente permite también tener un resultado en cuanto a simetría y resultado estético muchísimo mejor que ir a corregir pedacito por pedacito sin tener ninguna referencia previa. Entonces, a mí me gusta ver esta tecnología como la evolución de las imágenes médicas. Empezamos desde hace muchísimos años ya con la radiografía convencional. Después de eso pasamos a estudiar el paciente con la tomografía. Después pasamos a estudiarlo con resonancia. Y ahora tenemos estas herramientas que nos permiten ver en 3D, en colores, poder navegarlo y tener la impresión 3D de la pieza para poder además tocar la anatomía. En este caso, yo ya llevo varios años trabajando, trabajamos cada vez con más especialidades quirúrgicas. A mí me gusta siempre presentarle las herramientas a todos los médicos y ellos al final son los que empiezan a decidir en qué van a usar y empiezan a innovar, digamos, en qué van a aplicar esa tecnología. Les muestro simplemente algunos casos, hemos visto muchísimos a lo largo de la mañana. Trabajamos con cirugía cardíaca, haciendo modelos, en este caso trabajamos con diferentes materiales. Esto es TPU, que es otro material también rígido, pero con más flexibilidad para poder estudiar malformaciones congénitas cardíacas. Esto es en cirugía de columna, en donde además de hacer la fusión de varios estudios de resonancia y de tomografía para poder entender cómo se dispone la anatomía del paciente y además adentro, acuérdense que va la médula espinal y tenemos vasos sanguíneos muy importantes. Entonces, en la cirugía de escoliosis, consiste en que en determinados lugares anatómicos de la vértebra que vieron que son súper finitos. Entonces, tener esta posibilidad de planificar cuál es el ancho máximo de tornillo que puedo colocar, cuál es el largo máximo de tornillo que puedo colocar, cuánta cantidad necesito y además después poder diseñar guías de colocación de estos tornillos para que la posición del tornillo sea la que planificamos en la etapa virtual, es muy importante en cuanto a los riesgos de este paciente, porque nos evitamos andar a ciegas por lugares donde si lesionamos la médula espinal van a ocurrir secuelas muy severas como pueden ser la paraplegia o que tengamos dificultad de movilidad de algún sector o sangrados muy importantes que nos lleven a secuelas muy importantes. Otro caso de oncología ortopédica, esta era una chica también muy joven que tenía un tumor muy grande a nivel de la pelvis, en el sector del acetábulo, en este sector, pero una vez que empezamos a evaluar bien las imágenes nos dimos cuenta que también habían lesiones más sospechosas acá atrás. Esto es otro uso que tienen
esta tecnología. Al evaluar tantas veces las imágenes y manipularla tantas veces para hacer estos biomodelos, a veces vemos incluso más de lo que vimos en la etapa diagnóstica. Entonces también aumenta el rendimiento. En este caso, diseñamos las guías quirúrgicas para poder resecar esos segmentos y después se hizo el diseño de una prótesis a medida en titanio trabecular para poder reconstruir ese segmento que quedaba sin hueso. Esta es la paciente al mes, que ya estaba caminando con un andador, lo cual nos puso muy contentos y es como la retribución que tiene todo poder trabajar en esta área para los que trabajamos en este sector. Otros casos, este es un caso de barras de NUS a medida, también impresas en titanio trabecular. Imagínense la diferencia entre utilizar este tipo de imágenes solamente y hacer medidas, así en el 2D como estamos viendo, a poder tener todo el modelo en 3D, poder navegarlo, poder girarlo, poder medir las barras y ya imprimirlas con la curvatura y el largo que necesita el paciente, versus traer una barra, porque la alternativa a esto es una barra simple, digamos, sin curvatura, que se debe curvar durante la cirugía con el paciente anestesiado. Entonces, también imagínense que no solo ahorra tiempo, sino que el resultado estético y funcional va a ser mucho mejor para ese paciente. Otro caso de tórax en el que ven que tiene una lesión tumoral maligna en el sector de la primera costilla. Fusionamos las imágenes de tomografía y de resonancia, hicimos toda la planificación, determinamos cuál es el segmento óseo que había que sacar y después hicimos la planificación del implante a medida para la reconstrucción de ese paciente. Otro caso, pero en otorrino, como les mostraba hoy, esta es la endoscopía virtual a través de la vía aérea. En este caso tenía una estenosis por debajo de las cuerdas vocales, que es lo que redondito que se ve acá, o lo que estamos viendo acá. Así que imagínense la diferencia para este equipo quirúrgico. En vez de solamente planificar la cirugía con estas dos imágenes que muestran dónde está el defecto y cómo se ve en el plano coronal y en el plano transversal o en el plano sagital, pasar a tener este modelo tridimensional que además lo pudimos imprimir y que ellos hicieron la endoscopía, pudieron hacer toda la planificación de lo que iban a hacer en el modelo plástico y después le imprimimos también el modelo con la resina flexible que les mostraba hoy para que pudieran planificar los parches que iban a poner en este paciente. Es decir, todos estos pasos hacen que la cirugía sea mucho más simple porque todo este ensayo y error y toda la estrategia se prepara antes de entrar a bloque. Casos en urología, este es un paciente que tenía una lesión tumoral acá, imagínense la diferencia para ellos entre ver esta imagen, que me van a tener que creer que acá hay un tumor, y acá también, a que yo les diga a ustedes que esto verde es el tumor y que esta es la parte de las cavidades renales y que estas dos cosas son quistes. Incluso para ustedes que quizá no están tan habituados a ver tanta imagen médica, es fácil interpretar esto, así que párense ahora un poco en lo que es el cerebro del cirujano y cuánta información extra puede obtener rápidamente teniendo acceso a biomodelos. Esto es cirugía de próstata. Imagínense la diferencia entre evaluar estas imágenes, en el cual esto es la próstata, y hay que identificar ahí cuál es el tumor, que me van a tener que creer es esto que están viendo acá el tumor, o que yo les diga, esta es la próstata con todas sus partes, esto es la uretra, esto es el esfínter de la uretra, donde no tenemos que cortar para no dejar a la gente con pérdidas urinarias, y el tumor es esto verde que está por aquí atrás. O sea, hay realmente una diferencia muy significativa entre cómo se para un equipo quirúrgico con esta información para entrar a operar. Bueno, otras tecnologías que usamos en el hospital, escáner de mano para poder escanear pacientes, por ejemplo, grandes quemados que necesitan férulas específicas hechas a medida para ellos, para que estas cicatrices no se intensifiquen. Y además, damos un pasito más, siempre en mi área tratamos de no solamente hacer la parte de diagnóstico y tratamiento, sino que tenemos como otros dos sectores. Ahora les voy a mostrar la parte de simulación y esta otra parte que es lo que es experiencia del paciente. Entonces, para tratar de que ese paso de ese paciente por nuestra área de imagenología sea lo más amigable posible. En este caso,
este chiquito estaba muy triste cuando hicimos ese escaneo, entonces le habíamos prometido que le íbamos a hacer su avatar, que le íbamos a escanear la carita, entonces miren, acá se le ocurrió Juan, que es Juan Falco, me ayuda mucho en el laboratorio del hospital y se le ocurrió, ¿por qué no le hacemos un superhéroe y le ponemos la carita de él en el superhéroe? Así que miren qué bueno que quedó y estaba muy, muy contento cuando se lo entregamos. La verdad que es una de las cosas que además podemos ayudar dentro de lo que es la tecnología, no solamente para hacer diagnóstico y tratamiento, sino para hacer felices a los niños, que es también muy importante para nosotros. Y esto es otro uso que tiene, que es en la parte educativa y de entrenamiento. También a partir de imágenes reales de pacientes, construimos estos simuladores que se hacen con silicona para poder practicar maniobras que son invasivas, como por ejemplo retirar objetos extraños, que son de todos los días en el hospital, en la nariz y en el oído del paciente, o hacer punciones lumbares, o hacer suturas. Tenemos varios simuladores a los que estamos trabajando en muchos proyectos. Como fuimos hablando un poco, pero el beneficio que tiene es que las cirugías son más rápidas porque sabemos lo que vamos a hacer antes de entrar. Son más seguras porque al conocer la anatomía lastimamos menos órganos y estructuras. Son más precisas porque usamos estas herramientas, como les decía, las guías de corte, el navegador, todo lo tenemos planificado de antemano y con precisión milimétrica. Y bueno, y esto tiene beneficio, obviamente, para los pacientes, porque, como les decía, cirugía más rápida es menos infección, alta más rápida, mejores resultados, ni les digo cuando hacemos preservación de miembros y articulaciones gracias a usar las guías y la navegación. Tenemos mejores resultados oncológicos, menos recidivas, evitamos que se pongan prótesis, así que imagínense, y bueno, obviamente la recuperación y la rehabilitación es más rápida. Pero una de las cosas que hablamos poco, pero que también es súper importante, es esto, de que mostrarle a las familias y a los pacientes en qué consiste su enfermedad, en un lenguaje que ellos también entienden, los posiciona muy diferente a la hora de hacerse la cirugía. Es decir, que les permite poder preguntar, poder entender las complicaciones que que van a tener y cuáles son los posibles riesgos y que esa cirugía se haga con un consentimiento realmente informado y empoderarlos, digamos, para que puedan decir, sí, a esto me animo o esto no lo quiero. Entonces, eso redunda en mejor servicio, mejor relación médico-paciente y en mejor calidad de atención a la salud, que es el objetivo último de todos. También tiene beneficios para los equipos quirúrgicos, no solo para el paciente, porque mejora mucho la confianza de todo el equipo antes de entrar a block, el hecho de comprender la anatomía y de saber qué es lo que van a hacer. Lo practicaron tantas veces y repasaron tantas veces el procedimiento que durante el block es una vez más, no es la primera vez que lo van a hacer. Facilita los intercambios y las discusiones, porque tener este tipo de biomodelos navegables hace más fácil poder entenderse entre ellos y poder planificar. La simulación, además de poder imprimir todas estas piezas en plástico cuando se van a usar implantes, probarlas en las piezas de plástico, cuando se van a usar guías, hacer la simulación previa para ya saber cuál va a ser la guía difícil de colocar o cuál va a ser la complicación que vamos a tener, tiene todo un abanico de beneficios para ellos. Menos estrés durante el procedimiento es una de las principales y cuando trabajamos tranquilos, los resultados son mejores. Así que anticiparse a lo que puede pasar a la gente vascularmente difícil, ya haber convocado al cirujano vascular y no esperar a que me tenga la complicación o a que tenga que estar en ese momento para convocarlo, tiene un beneficio muy importante para todos, para el paciente y también para el equipo que sabe que está seguro que tiene respaldo. Y no es menor, pero los beneficios para el sistema de salud y el país, como hablábamos, pacientes que tienen pacientes internados son menos gastos para el sistema de salud. Cirugías más rápidas, quiere decir que con el mismo bloque quirúrgico, y el mismo equipo quirúrgico, voy a hacer más pacientes que están aguardando operarse. La rehabilitación más rápida implica que hay mayor y más rápida reinserción laboral, que para el país es muy importante. Como les contaba, acá en Uruguay, sobre todo, tener huesos de banco de órgano son
pocos los que tenemos, a pesar de ser todos donantes, tenemos pocos por muchas otras causas, así que poder ahorrar y optimizar el hueso de banco de órganos es para nosotros un beneficio muy importante. Y bueno, y obviamente tener mejores resultados en cuanto a recurrencia de cáncer y resultados menos reconsulta, menos tratamientos extra, es mejor calidad de vida para todos en el país, que es lo que todos buscamos. Quiero nombrar acá una cosa que es importante acá, sobre todo en Uruguay, estamos en una etapa en la que la pregunta es quién financia. Por cómo está el sistema de salud, acá es obligatorio para las diferentes prestadores de salud dar determinados servicios. Y esto es tan nuevo que todavía no está incluido dentro de esa lista de obligatorios. Entonces, ¿quién paga? Lamentablemente, si uno pudiera hacerles entender todos estos beneficios al sistema de salud y sacara las cuentas y restaran y sumaran, ya está publicado en muchas publicaciones internacionales que al final redundan en una reducción de costos. Pero bueno, estamos en ese camino y esa es un poco la capa que tengo puesta todo este año y en este tiempo de tratar de hacer, de crear conciencia. Algunos resultados de impacto que tuvimos en Uruguay. Más de 6, casi 7 de cada 10 clínicos cambia su estrategia quirúrgica luego de usar tecnologías 3D, cualquiera sea, el biomodelo, impreso o virtual. Una tendencia todavía mayor a los que lo usan tangible. Pero imagínense el impacto que tiene la toma de decisiones si 6 de cada 10 veces, iba a hacer esto, ay no, mejor hagamos esto otro. O sea, eso es sumamente importante cuando hablamos en el sistema de salud. 8 de cada 10 clínicos reportan un aumento significativo de la percepción de seguridad y confianza antes de ingreso a bloc, como hablábamos hoy. Esto transforma la forma como trabajamos. Menos incertidumbre, estamos más tranquilos, trabajamos mejor, mayor precisión, mayor control sobre la cirugía, mejor resultado para los pacientes. Y el 100% prefiere trabajar con herramientas 3D, es decir, que es un camino de ida sin retorno. Una vez que empezamos a trabajar con estas herramientas, no volvemos para atrás. Y una cosa que me gustaría destacar es que esto es 100% trabajo en equipo. Yo no trabajo sola. Esto es un equipo primero del que adquiere las imágenes, o sea, desde los licenciados en imágenes, los que trabajamos haciendo la segmentación, el biomodelo, toda la planificación virtual, los que trabajamos en el laboratorio haciendo la impresión 3D, cirujanos, esto no lo hago yo sola. Cuando tenemos el biomodelo listo, hacemos la discusión en ateneos clínicos y decidimos entre todos, sobre todo los cirujanos, cuáles son las estrategias que quieren seguir y lo que hacemos nosotros desde el área de planificación virtual es traducir lo que ellos quieren a herramientas quirúrgicas. Y sobre todo los ingenieros cuando tienen que diseñar guías, diseñar las prótesis a medida, hacer toda la parte de estudio de mecánico para que esa prótesis tenga el resultado que uno espera. Es todo un procedimiento, desde el contacto hasta el envío de las imágenes en los lugares donde que no son el hospital, porque esto está incluido, como les decía, para todos los usuarios, niños y mujeres de ese hospital es gratis, pero en los demás hospitales no, así que hay que pasar también por toda una etapa de autorización, de ateneos en distintos lugares. Es decir, si cada uno pone de su parte, es que sale este trabajo. Nadie por sí solo es el que lleva a cabo todo de pe a pa. Y bueno, para terminar un poco, las tecnologías 3D nos han permitido, como les mostraba desde el principio, potenciar el rendimiento que tienen las imágenes médicas para poder mejorar la planificación quirúrgica, sumando este paso nuevo, intermedio, en donde la imagen no solo es para hacer diagnóstico, sino que sirve para guiarnos y para planificar esta cirugía y para generar herramientas y para generar prótesis que surgen siempre de la imagen médica para ayudar al cirujano a que su tarea sea más fácil y que le salga mejor. Esto es un poco el desafío que tenemos a futuro de trabajar con realidad aumentada para que eso que planificamos esté disponible también en formato no tangible, tipo holograma y proyectado sobre el paciente. Y bueno, y les dejo acá mis datos de contacto